Y, y pues nada, pues bienvenidos. Esta es su clase. Em, pues yo soy oradora y compito a nivel nacional, entonces me encantaría tener bastante participación de ustedes y que pues aporten sus ideas. Entonces, en resumen es eso, o sea, las cosas no siempre salen como uno espera, más en esta película. Creo que Carpe Diem nos enseña bastantes cosas, entonces no sé si alguno de ustedes quisiera participar. Bueno, creo que no. Entonces, algo importante que me gustó es, por ejemplo, esta parte que mencionan a Hemer, ¿no? Que, bueno, un destacado productor, ¿no? De vehículos. Luego la frase de Carpe Diem, que dice, aprovecha el día, ¿no? Y tenemos a estos muchachos eh, reflexionando acerca de lo que ven, acerca de lo que ven en esta imagen, ¿no? De, de personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y dice, cosecha rosas mientras puedas. Entonces, es importante conocer que no siempre uno va a ser joven, ¿no? No siempre va a gozar de esa fortaleza. Entonces, mucho de lo que ronda en esta película es quién soy yo, qué quiero hacer, qué haré para lograrlo. Entonces, pues me gustaría a ustedes que me comentaran qué significa para ustedes esa frase de Carpe Diem. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Heidi, muy buena introducción. Con respecto a lo de la pregunta, bajo mi perspectiva, considero que la palabra de Carpe Diem tiene bastantes connotaciones. Sin embargo, quiero enfatizar y quiero ponerlo en la mesa la cuestión aquí de que Carpe Diem es, vive, ¿no? Vive mientras puedas. En uno de las escenas de la película muestra cómo un estudiante como que se rebela, vamos a llamarlo, contra el decano, el de la preparatoria, y ahí enfrente de todos se vuelve como una tipo burla, ¿no? De que le llaman y le dicen, te habla Dios, ¿no? Le habla Dios. Después vemos cómo, después del castigo de la reprimenda que se le dio al estudiante, como que se reúnen en el club de amigos en uno de los cuartos de la preparatoria y llega el maestro, el profesor Keating, ¿no? Y les dice esta parte de Carpe Diem, sí, sí, pero modérese y que no se deje llevar. Creo que eso es un punto importante que creo deberíamos considerar, deberíamos reflexionar. ¿Hasta qué punto? ¿Qué significa como tal la palabra Carpe Diem? ¿Es haz lo que quieras o es disfruta lo que haces? Creo que ahí es el parteaguas donde la línea de la división entre ambas connotaciones es muy delgada. Por eso es que el profesor le hace la recomendación al chico como de modérate, como de eso fue algo estúpido. Está bien que quieras salirte del sistema, pero eso fue una acción estúpida. Entonces, ¿hasta qué punto podemos identificar esta línea y qué parámetros son los que rigen, ¿no? Pues precisamente la diferencia entre estas dos connotaciones acerca de la palabra y cómo podemos interpretarla manifestándola en las acciones. Gracias, Humberto. Sí, exactamente. Es una línea muy delgada la que hay entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Como bien lo mencionas, Carpe Diem no es haz lo que tú quieras hacer,
porque lo que uno quiere hacer a veces, muchas veces trae consecuencias bastante negativas. Entonces surge la pregunta, o sea, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo hacer más bien lo que quiera o debo de hacer lo que me hace feliz? Y yo, bueno, en unas tantas pláticas que tuve con una amiga psicóloga, me decía, es que cuando tú tengas muchas ganas de hacer algo, pero que sea algo positivo, algo que te nutra y a veces uno siente ciertos miedos, ¿no? Para vivir la vida. No digo vivir la vida a lo loco, no, o sea, vivir la vida de las cosas que tú dices, para mí son un reto, ¿no? Para mí, o sea, imagínate, ¿no? Andar en bici para algunas personas es un reto, aprender a manejar, inclusive alzar la voz ahorita, ¿no? O sea, hacer uso de la voz para algunas personas, se trata de decir, pues, hacerlo, ¿no? Sin miedo. Y aquí nos comentan, em, Francisco, dice que se trata de buscar un equilibrio, justamente, ¿no? Es entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, ¿cuál es el término medio? Muy acertado. Entonces, muy bien, Humberto. También tenemos la fórmula de Evan Fritsch, ¿no? Que les dice, arranquen la hoja, ¿no? Es como salirte del contexto, de salirte de esta fórmula que se tienen, de esta línea, de lo cuadrado, ¿no? Y tenemos un método del maestro que es bastante ortodoxo, diferente. Ahora se nos hace más común, pero en aquella época era como que, wow, romper las reglas, romper los esquemas, los estereotipos, y realmente hay maestros que te marcan, ¿no? Y los recuerdas porque entregan bastante, ¿no? Pero en esa entrega a veces pues tiene también sus consecuencias. Y les dice el maestro, dice, los poemas no deben de contener fórmulas, los poemas deben de sentirse, no deben de interpretarse. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué opinan de esta escena? Para ustedes, ¿qué significa revelarse? ¿Qué significa sentir las cosas, vivirlas? Hola, em, yo quiero comentar, bueno, mi nombre es Tania, es la primera vez que estoy en el debate y a mí me gustaría comentar sobre la observación anterior de qué es o de qué manera expresamos o sentimos el carpe diem. Bueno, yo desde mi perspectiva considero que es una película en la cual reprime sentimientos, emociones, sueños, y en lo cual, pues, al momento de que llega este profesor y realmente les expresa que no debe ser así, se sienten libres, se sienten liberados y se sienten como que es en la única clase donde son escuchados, donde pueden sacar sus sentimientos, donde realmente pueden decidir qué quieren hacer con su vida. Porque si bien lo menciona, cada uno pues ya tiene un futuro predeterminado, ¿no? Uno va a ser banquero, otro va a ser médico y son actividades que ellos jamás se los han planteado, que son ya determinados. Entonces, al momento de que el profesor llega y les dice, aprovecha el día, es de haz lo que tú quieras hacer sin afectar al otro, pero que te haga feliz. Entonces, es como yo sentí que ahí va la apertura de donde Neil empieza a buscar qué es lo que él quiere hacer, lo que a él le apasiona, y siento que desde ahí se desarrolla todo el contexto y clímax de la película. Gracias, Tania. Bueno, pues qué gusto tenerte por aquí. Espero que
continúes viniendo a las clases de cine debate, la verdad que son muy interesantes, son divertidas además, enriquecedoras, y como bien lo mencionas, ¿no? Solo tenemos una vida y a veces, pues, estamos a expensas de lo que dirán los demás. O, por ejemplo, ¿no? A veces, o sea, en la actualidad siguen las personas eligiendo carreras, pero que no les satisfacen, que realmente las estudian, pero por compromiso, o hacen cosas por compromiso, pero realmente, ¿qué quieres hacer? Y ahorita que mencionabas, también me venía este chico, ¿no? Que dice, bueno, pues yo no debería de estar viendo a esta señorita, ya tiene como su vida planeada, ¿no? Y dice, o sea, se agarra valor en parte de esta sociedad de los poetas muertos, pero en parte dice, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Me arriesgo, ¿no? Incluso aunque me golpeen. O sea, se me hace una cosa que digo, bueno, cada personaje va teniendo esta rebeldía, este buscar quién soy yo, o sea, qué realmente es lo que yo quiero, ¿no? Porque muchas veces pues nos quedamos con eso, ¿no? Y muchas personas se van así, sin saber realmente qué querían, en qué eran buenos, y, y también una frase que me gusta es, no leemos ni escribimos porque sea tierno. Escribimos y leemos la poesía porque somos miembros de la humanidad, ¿no? Porque somos personas que sienten. ¿De qué nos sirve, decía, de qué nos sirve ser doctor o abogado o arquitecto si no estamos vivos, si no expresamos esos sentimientos? Y me parece mucho que las grandes cosas, las grandes obras han sido de personas diferentes, personas que viven, que sienten, que vibran y muchas veces se llevan este, pues eso, ¿no? Ese sentimiento y perdura por los siglos, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes me comentaran qué es lo que a ustedes les hace feliz, qué es lo que los motiva, qué les llena, qué actividades son las que más disfrutan. Por ejemplo, en mi caso es la oratoria. O sea, yo la oratoria la vivo, la siento, la respiro y también el taekwondo, ¿no? Digo, es parte de mí. Y si me lo quitaran, yo creo que me arrancan un cachito de mi vida, así como Neil, que no supo cómo afrontar que le quiten lo que él más anhelaba, ¿no? Y sabiendo que realmente él iba a ser bueno, entonces ¿qué es lo que a ustedes los motiva? ¿Qué es lo que dicen, sabes qué? Si esto es lo que quiero hacer. Hola Heidi, buenas noches. Bueno, tengo levantadita mi mano, pero tal vez tengas, no la puedas visualizar. Ya me atreví a abrir el micrófono y Sí, compartir un adelante. poco, gracias, a compartir un poco sobre la película. Bueno, llegué un poquito tarde, pero sí alcancé a escuchar algo de los participantes. Para mí, esta película ha dejado un impacto en nuestra cultura, ¿no? De ahí que su mensaje sea atemporal, ¿no? Especialmente ahorita que haces mención sobre la frase carpe diem, ¿no? Yo la traduciría o la manejaría como aprovecha el día, ¿no? Y aprovecha el día, la traduciría como desafía las normas establecidas y sigue tus propias pasiones. Y desafiar las normas no significa romperlas o estar en contra de ellas, ¿no? Sino la importancia de vivir la vida de una manera auténtica y plena a nuestros ojos y no simplemente conformarse con las expectativas impuestas, principalmente por la familia, ¿no? Que es la que conforma en sí la sociedad, porque como bien lo dijiste, nosotros tenemos nuestras pasiones, pero ¿qué pasa, no? Tal vez, como la película se llama, ¿cómo?
de los Poetas Muertos, ¿cómo es el nombre completo? Sí, La Sociedad La de los sociedad Poetas de... Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Y si desciframos cada palabra del título de la película, yo me quedaría como la poesía puede ser una forma de expresarnos y un medio para explorar nuestras emociones y pensamientos que muchas veces no nos atrevemos a decir. ¿Por qué? Porque si uno dice, me gusta la poesía, ¿qué es lo que empiezan, no? A decir, ay, no, poesía, qué aburrido. Poesía, ay, eres una anticuada, ¿no? Eso nada más son para personas de ciertos círculos académicos o te crees muy intelectual, ¿no? Siempre esos estereotipos, ¿no? Que si lo enfocamos a la época de que se desarrolla la película y a la edad de los protagonistas, pues son estereotipos que alejan a los jóvenes, ¿no? Que no se identifican, pero se aprovechó de ahí su maestro, ¿no? Y la importancia de que le dijo, no, o sea, es algo que ustedes deben de explorar, que deben de sentir, descubrir sus propias pasiones, ¿no? Ahorita hacías mención sobre eh, también el chico que, que tuvo un trágico desenlace, ¿no? Y a donde claramente pudimos apreciar esos conflictos, ¿no? Que existen y la consecuencia de donde se puede decir, ¿dónde está esa comprensión y apoyo de las personas que yo considero son mi círculo? En este caso, su papá, ¿no? O sea, él dice, ¿cómo vas a querer? O sea, déjate, casi, déjate de boberías, ¿no? Y él se sintió incomprendido, dijo, bueno, entonces o me conformo a hacer lo que él quiere o sigo lo que a mí me gusta. Y prefirió pues, decir, bueno, ya lo elegí, ¿no? O sea, no voy a poder ser lo que a mí me apasiona porque tu expectativa es diferente a lo que yo quiero y tomó esa decisión, ¿no? Tal vez uno lo piense, bueno, si es una película, sí hay casos, pero pues no, hace el jueves pasado, no, perdón, el viernes pasado vimos la otra película y es un tema central en el sentido de valorar, ¿no? La importancia de vivir la vida de manera auténtica y plena, ¿no? Con eso me quedo. Gracias, compañera. Sí, Es cuanto. gracias, Georgina. Excelente aportación, la verdad es, pues sí, vivir la vida como si fuera un poema, ¿no? Eh, siempre, siempre expresando, ¿no? Para eso yo creo que sirve el arte, para expresar lo que normalmente no se puede decir. Es una forma también de rebelión. Sí, adelante, Humberto, sí, querías comentar algo. Así es, muchas gracias. De hecho, yo en cuanto a la reflexión que estamos abordando en este momento, quiero puntualizar dos cosas. La primera es que recordemos que estamos hablando de una película filmada y publicada en unos años donde era la normalidad, vamos a llamarlo, de la escuela tradicional y teníamos ciertas costumbres en donde eran las clases muy cuadradas, muy formales, hasta la fecha lamentablemente sigue siendo, pero ya como lo decías tú, Heidi, ¿no? Ya en menor graduación. Considero que esta es una película con bastante mensaje, con una trama verdaderamente importante, porque lo vemos, por ejemplo, en la cuestión de qué es ser, qué es lo que quiero ser, pero qué es lo que tendría que ser, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en las generaciones actuales, donde la mayoría de los chicos adolescentes que están saliendo de la preparatoria comienzan a tener esta crisis, ¿no? De qué tengo que estudiar, qué debo de estudiar, qué debería estudiar. Primero, qué quiero y luego, qué debería.
Y creo que esta película es bastante interesante porque le da ese punto, le da al clavo ahí. Eh, Hay chicos, hay chicas que quieren, por ejemplo, estudiar actuación, no sé, canto, carreras que se salen de lo ortodoxo, ¿no? De lo tradicional. Y cuando tienen esta conversación con los padres, es así como de que no, es que tú tendrías que ser ingeniero, yo te veo más como abogado, como médico. Ok, son grandes profesiones, todas son grandes profesiones, pero o la película aborda el drama de que se estaba soslayando en esos tiempos el espíritu de cada persona y qué es lo que en realidad quería hacer. Afortunadamente, en nuestras épocas, se está viendo estos casos, pero ya en muy menor cantidad. La otra parte que quiero comentar es lo que tú también comentabas, Heidi, ¿no? De la educación. ¿Cómo es que el profesor se sale del ortodoxo, de lo tradicional, de seguir bajo una misma línea? Creo yo, y lo pongo sobre la mesa, la siguiente reflexión. La escuela tradicional nos ha dado muchas cosas a los profesores, a las generaciones que nos anteceden a nosotros. También fueron formados bajo la escuela tradicional y tenemos grandes pensadores y grandes matemáticos y grandes científicos y grandes artistas que estuvieron inmersos precisamente en este sistema, ¿no? Entonces, quizá la reflexión que podríamos abordar es qué tanto es negativa la escuela tradicional como que de alguna forma se presenta en la película. Recordemos que a los inicios de la película, cuando empieza como el semestre, como el año escolar, pasan unas pequeñas escenas de varias clases de distintos profesores, pero de alguna forma intentan hacer que la escuela tradicional tiene cara de que sea mala, de que es estricta. No necesariamente la educación tradicional es eso, ¿no? Eh, y en el momento que llega el maestro es como que cambia todo el mecanismo. Entonces, quizás la reflexión que podríamos hacer es ahí. ¿Qué tanta la escuela, de qué tanta graduación, de qué tanto nivel de forma negativa representa en la escuela tradicional? Y si de alguna forma tenemos que combatir la escuela tradicional como se presenta en la película, o adecuarla o graduar igual sus niveles como de esa formalidad, de esa estructura tan rígida que existe. Es todo, muchas gracias. Gracias, gracias, Humberto. No, pues sí, muy interesante la reflexión sobre el tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, no, en nuestros tiempos apenas fue pues esta nueva forma de educación, ¿no? Y hubo todo un revuelo, ¿no? Inclusive en nuestra época decimos, ¿no? Pues es que la reforma educativa, ¿no? Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, y yo creo que siempre los cambios pues dan miedo, pero si no nos atrevemos a cambiar, entonces, ¿cuándo vamos a evolucionar? ¿No? Gracias, gracias por tu aportación. También dice aquí, Sin, dice, creo que se trata de la libertad de encontrar tu camino, de la felicidad más allá de lo que el círculo le ha impuesto y que los demás quieren y esperan con uno. Pero como todo, tiene consecuencias buenas o malas y hay que tener siempre la responsabilidad para con ello. Sí, exacto. O sea, si tomas una decisión, pues también debes de ser responsable de lo que pides, de lo que deseas. Y bueno, le doy la palabra a Tania. Quiero que quiere aportar algún comentario. Adelante. Sí, siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañero, pues sí, considero que es una escuela bastante exigente, en el cual pues toma muy en serio lo que era la disciplina, ¿no? Y hoy en día podemos ver, igual que aquí en la vida real, que muchos de los países en el mundo, la manera de educar es a través de la disciplina. Entonces, y quiero hacer una pregunta en la cuestión de decir, ¿qué tan mala o qué tan buena puede ser la disciplina, no? O hasta qué
¿qué nivel de exigencia tendría que ser humanitaria la disciplina? Porque realmente es como de, si nos percatamos, pues pasan un fragmento de cada clase que tenían, iba ya era de trabajos, tareas, exámenes, preparación, estudio, y en el único lugar donde no era con el profesor Kitty, ¿no? Donde pues hasta ellos se dijeron, ¿qué pasa, no? O sea, ¿en qué momento vemos la lección? Cuando arrancan las páginas, se quedaran como de, ¿por qué lo hacemos? Lo tenemos que estudiar, descifrar y demás, ¿no? Entonces, de ahí se deriva la parte donde hacen el club y siento que de esa manera ahí es en el único lugar como de escape donde pueden ser ellos mismos, donde pueden expresarse, donde no hay nadie que los vea, que los juzgue, que los reprenda, que puedan decir algo mal y haya una consecuencia. Entonces, siento que de igual manera en la vida real muchos de nosotros es lo que buscamos, ¿no? Escapar de cierta forma de una realidad y buscamos lugares, espacios, actividades y demás en las cuales pues nos alejemos de quizá lo que hacemos que no nos gusta, ¿no? Y eso lo podemos ver muy claro en el trabajo, prácticamente. Es lo que, ¿cuántas personas trabajan en lo que verdaderamente les gusta? Entonces, terminas de tus labores y ¿qué haces? Vas a casa y lo que quieres es distraerte, olvidarte de los problemas, de el estrés, el tráfico, todo lo que vas viviendo día a día y siento que es lo mismo, pero en un espacio como más cerrado, ¿no? En este caso era la preparatoria, pero es algo que el maestro Kitty les enseñó a ver, ¿no? De que también tienen derecho, porque son humanos, de sentir, de expresarse, de jugar, y no nada más es libros, tareas y demás. Entonces, siento que lo podemos mucho equilibrar en cuanto a la disciplina sí es buena, pero no sé hasta qué exceso, pero la libertad es hasta donde tú la quieras emplear, pero que al final del día te haga sentir bien, pero ¿qué tanto podemos hacer para llegar a eso, no? Porque muchos de los chicos que, bueno, de los estudiantes, pues se sentían atrapados. Es de lo que digan mis padres, porque ellos ya decidieron lo que yo voy a hacer y sin voz ni voto, como no me acuerdo, su compañero de Neil lo aceptaba completamente, ¿no? Y tenía ese miedo de expresarse, de hablar, de salir, de decir lo que realmente quería, ¿no? Y bueno, al momento de Muchas que gracias. Sí. el profesor les pide un poema, se le hace muy difícil porque no sabe cómo expresar o de qué manera van a ver los demás lo que él verdaderamente siente. Y al momento de que lo hace ver que puede dar un poema sin ver el exterior o decir lo que realmente siente sin importar el exterior, pues se siente liberado, ¿no? Y es como lo que nosotros pues deberíamos hacer, ¿no? Un poquito de ahí parte de el vive el día a día de atrévete a hacer lo que tú tanto quieres, ¿no? Y pues eso sería mi aportación. Muchas gracias, Tania. No, pues rescatas bastantes puntos importantes, ¿no? Como por ejemplo la educación antigua, que, bueno, hasta a mí me tocó que traían un metro los maestros, no sé si a ustedes, pero a mí sí me tocó un golpe así con el metro, o sea, era como de, no te duermas, ¿no? Y no sé, me recuerda un poquito también a esta
canción de Pink Floyd, de justamente, ¿no? Esa represión que había tan fuerte hacia los chicos, ¿no? Y dice Humberto, sí, jajaja, a mí también me tocó. Sí, y también dice, sí, estaban aprendiendo a conocerse ellos mismos. Sí, claro, ¿no? De hecho, nosotros estamos aquí por nuestra voluntad, ¿no? Porque es algo que disfrutamos, que queremos aprender, que queremos saber. Y decía una frase también, dice, o yo o vida, ¿no? O sea, decía, nos persigue el poderoso drama que contribuye con un verso. Entonces, yo digo, sí, sí nos persigue el poderoso drama, ¿no? Y dices a veces, híjole, no, o sea, cuántas cosas me pasan que ya casi saco un libro, ¿no? Pero es parte de vivir, es parte de la vida, de ser humanos, de equivocarnos, de también defender nuestras palabras, nuestros sueños, ¿no? De ser hombres libres. Creo que pues el artículo primero constitucional de nuestro país pues nos los marca, ¿no? Y también es esa parte, ¿no? De una vez pisando el suelo mexicano, cualquier persona se vuelve libre, pero fue a través de toda esta represión que hubo a nuestros antepasados que dijeron, no más, no más, no queremos ser un pueblo reprimido, no queremos ser presos, ¿no? Y tenemos toda nuestra historia, ¿no? Que nos enseña de que, pues no, o sea, hay que luchar por nuestros sueños, defender causas justas, luchar por nuestra palabra, ¿no? Muchas veces pueden cuestionarse, sí, la educación está bien y también está bien que enseñen valores, pero siempre y cuando no se violenten otros derechos, como la integridad física o las propias aspiraciones, porque muchas veces su papá, o sea, es una inducción al suicidio, porque dices, bueno, puedo tener otra perspectiva, ¿no? Otras posibilidades, pero a veces uno cuando no le permiten ser o hacer, se vuelve una visión de túnel psicológicamente y no te permite ver otras opciones. Sí, me parece que Humberto quiere aportar algo. Adelante. Sí, Heidi, gracias. Fíjate que rescato los comentarios tanto tuyos como de la compañera Tania y de la compañera Georgina también. Fíjate que bueno, voy a tocar el último punto, ¿no? De la libertad que nos comentabas. Quizá y un poquito más filosófico. ¿Qué es la libertad entonces? Porque entendido desde la filosofía, si vamos en realidad, y yo quisiera plantearlo aquí a todos los presentes, ¿en realidad somos libres? Y si es que ¿somos libres de qué? ¿Me doy a entender? Quizá somos libres de ciertos movimientos violentos que pasaron en la historia de nuestro país y de la libertad, de alguna forma, que se privó en el entonces, ¿no? Por ejemplo, en el Porfiriato, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero, ¿realmente somos totalmente libres? ¿Y qué es la libertad entonces? Si no somos libres y si sí somos libres de qué? ¿O no somos libres de qué? Ahora, en la parte de alguna forma dejar salir lo que uno quiere, que lo comentaba, si no me recuerdo, Tania, en la película vemos una escena en donde los saca y están como que caminando, ¿no? Como que los pone un poquito a marchar. Después les dice de que la gente se va a burlar de las personas por los gustos, por los intereses, por lo que uno quiera, se va a burlar de las personas o de alguna forma los van a criticar, ya sea de forma positiva como destructiva. Después pone a caminar como quieran todos a los demás chicos, ¿no? Que de alguna forma también como que participaron en ese momento a la burla a los tres compañeros que estaban ahí caminando. Pero después cuando les hace la instrucción o les da esta encomienda de que caminen, hagan lo que ellos quieran, vemos cómo caminan de una manera, pues no ortodoxa, ¿verdad? O sea, muy, muy rara, quizá para algunos, pero me llevo ahí la reflexión, porque si hablamos entonces de libertad, de alguna forma, de salirte del margen de la disciplina que marcaba Tania, entonces la libertad de alguna forma es subjetiva de acuerdo a cada quien. Tenemos libertad
sí, pero sin perjudicar a las demás personas. Vivimos en un país, por ejemplo, en una sociedad con normas, con reglas, y creo que tenemos entendido que no existe como tal la suficiente libertad. Ahí leí un comentario que escribieron de somos libres condicionados. Exactamente. ¿Por qué? Porque ciertamente no gozamos de la suficiente libertad. Si hubiera suficiente libertad, no podríamos vivir en sociedad. Y ya, bueno, ahí intervienen ideas filosóficas, por ejemplo, de Kant, ¿no? Y de Platón, de si el hombre es bueno, si el hombre es malo, ¿no? Y de ahí surge la parte de establecer normas. Si el hombre es malo por naturaleza o si la sociedad lo corrompe y lo hace malo. Por eso es necesario establecer normas, reglas. Quería hacer esa pequeña reflexión y ojalá escuchar a algunos compañeros abordar también acerca en este sentido, porque me parecería interesante escuchar sus puntos de vista acerca de esto, ¿no? De la libertad y de hasta dónde podemos gozar esa famosísima palabra de Carpe Diem. Gracias. Gracias, Humberto. Una maravillosa aportación. Claro, ¿no? Somos seres, sociables, ¿no? Ya lo decía. Entonces, pues tenemos que acatar ciertas reglas, porque en el momento que dejamos de seguirlas, pues también nosotros cometemos un error. Entonces, por eso existen todas estas normativas. Adelante, Georgina, creo que quieres aportar algo. Sí, Heidi, gracias. Ahorita hacía mención la compañera Tania referente a la pregunta de que entonces de la disciplina. A mí me gustaría decir que la disciplina es beneficiosa cuando se aplica de manera equilibrada y comprensiva, sin caer en la rigidez extrema o el autoritarismo. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no, es que ahora ya los chicos son de cristal, ¿no? Y sacan los memes de donde está el Chemsi así frágil y rompiéndose y sale un perrito, no sé, criollo, así bien fuerte. No, yo soy de tal época y no me hace nada, ¿no? O sea, no, o sea, si nos vamos a esos extremos, sin irse a los extremos, sí es buena aplicándose en ese sentido, ¿no? Equilibrada y comprensiva. Mala cuando se cae en una rigidez extrema o en el autoritarismo. Y ahorita que comentaba el compañero Humberto sobre la libertad, bueno, pues la libertad es, él mismo hizo mención, ¿no? O sea, es un concepto multifacético. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar fundamentalmente en la filosofía, en la política, en la ética, pero se resumiría como la capacidad de actuar y tomar decisiones de acuerdo con la propia voluntad, pero respetando al mismo tiempo los derechos y libertades de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo ya invado algo de los demás, entonces ya le estoy quitando su libertad. Entonces mi libertad es hasta donde no invada las tuyas. Y es de ahí donde un valor fundamental en los principios de nuestras sociedades, principalmente democráticas, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Georgina. Sí, bien nos lo decía Benito Juárez, eh, pues el respeto al derecho ajeno es la paz y tu libertad termina cuando empieza los derechos de las demás personas, ¿no? Esa es la regla. Otra cosa que me llamó la atención fue sobre estas sociedades secretas, ¿no? Que si bien pues no son tan secretas, y pero sí es algo como que se iban a esa cueva, tenían como que ese espacio, ¿no? El maestro como que les dejó ahí el librito para que pues vaya, ¿no? También les decía otra cosa que dice, ver todas las cosas de otro modo.
piensa y defiende lo que tú crees, encuentra tu propia voz. Entonces, cuando nosotros encontramos pues nuestra voz, en mi caso, pues es defender los derechos de la niñez. Eso es lo que digo, pues yo pues no tuve una infancia tan bonita, por eso pues fue mi motivación para estudiar la licenciatura en Derecho, ¿no? En materia penal. Y digo, o sea, esa es mi voz, y esa es mi voz y se la doy a otros que no la tienen, ¿no? Y inclusive, ¿no? Personas que pintan, que se dedican al arte, personas que, no sé, o sea, se dedican inclusive a la charrería, gente que le gusta bailar, no sé, o sea, viven con pasión la vida, ¿no? Y decía, aún no es tarde para hallar un nuevo mundo. Lucha, halla, descubre y no te rindas. Dale, ¿no? Sigue adelante. Algo que quisieran comentar acerca de esto. Bueno, yo me gustaría aportar, eh, retomo lo que dices, Heidi, de ver las cosas desde un punto de vista distinto. Considero que es muy importante, ¿no? Porque tal vez vemos la vida como ya un tipo rutina de qué es lo que tenemos que hacer, cómo se debe de hacer, y de alguna u otra forma, limitamos de alguna forma nuestras pasiones, porque como bien lo decías, vivimos en sociedad y tenemos que respetar ciertas normas y ciertas reglas que rigen nuestra sociedad de manera que funcione. Sin embargo, no olvidemos que también estamos inmersos en las reglas sociales, ¿no? A veces en el grupo de amigos, en el grupo de compañeros, no sé, dependiendo del tipo de grupo en el que uno esté inmerso, tenemos distintas rutinas, tenemos distintos mecanismos e incluso si lo llevamos un poquito más adelante y de manera coloquial, pues tenemos distintas máscaras, ¿no? De cómo se comportan y lo vemos más, por ejemplo, en adolescentes, igual en adultos, pero es como que más visible en adolescentes, de cómo se comportan en la escuela y cuando llegan a casa a lo mejor es una manera distinta. Quizá ahí también la película nos da una importante reflexión de cuando se suben al escritorio los estudiantes, ¿no? Y ven, por ejemplo, el salón desde un ángulo que nunca habían visto. Y fíjate que yo lo recuerdo porque yo actualmente estudio en la universidad y veo todavía que hay compañeros que les da mucha vergüenza hablar en público y más cuando se ponen enfrente del salón. Pero son compañeros de los que se sientan hasta atrás y hasta atrás haz de cuenta que son los chicos más sociables y más divertidos y nada les apena. Pero los pones a leer un libro o pasan a exponer y de alguna u otra forma también cambia la semblanza, incluso cambia el lenguaje corporal. Cuando yo vi esa escena en la película, me recordé de todas estas cuestiones y digo, bueno, si así es con una cuestión práctica, ¿cómo será cuando llevemos este mecanismo para afrontar un problema? Tenemos un problema y cómo podríamos hacer para de alguna forma solucionarlo. La película creo que ahí nos plantea una reflexión muy importante de verlo de distinto ángulo, de verlo bajo otra perspectiva y verlo quizá de una perspectiva no tan alarmante como usualmente vemos las personas, los problemas o las situaciones, ¿no? Como que a veces hacemos más el problema de lo que realmente es. Esa es la reflexión que yo me llevo de lo que tú comentas. Dejo participar a las personas. Sí, sí, gracias, Humberto. Me parece importante la reflexión que haces. Eh, pues sí, o sea, pues, no sé, o sea, como que a veces los sueños nos inspiran, nos mueven, ¿no? Eh, y pues le doy la palabra a Isabel, creo que quiere hablar. Y hola, buenas noches a todos porque es la primera vez que participo, pero bueno, quería partir de la pregunta que nos realizaban acerca de encontrar esa voz, porque bueno, me gusta mucho que eh, al hablar de la película estamos en una historia sobre la adolescencia
es el punto central en el que creo que te preguntas. Más, una parte es qué voy a hacer en el futuro, pero también otra parte es quién soy, cómo me gusta que me vean los demás. Y creo que nunca te quitas esa pregunta, sigues creciendo y sigue en tu cabeza, se va transformando, pero a lo mejor lo que quería hacer énfasis es que creo que las nuevas generaciones se están dando cuenta que su voz pesa y pesa mucho, aunque sean individuales. Así como se hizo mención de esta escena en la que los chicos se levantan y quieren demostrar sus convicciones, pienso, no sé, en principio, en hay muchos ejemplos, pero yo pienso en estas chicas que pertenecen a ciertos fandoms, como, no sé, chicas que les gusta el K-pop, que les gusta cierto artista, que les gusta cierta música, que a veces las banalizan por ser adolescentes. Y creen que sus gustos son superficiales y luego las ves movilizándose para promover movimientos sociales, meterse a temas como el de Palestina, a temas de racismo, a temas de discriminación. Y ves a chicas, en este caso, que son muy jóvenes, muchas a lo mejor no tienen ni 18 años, pero ya se están posicionando al respecto y dicen, yo no estoy de acuerdo con este tipo de movimientos, yo no estoy de acuerdo con las violencias que se viven y deciden poner un granito de arena. Y es algo que a lo mejor yo me planteo que yo a esa edad yo no había considerado que mi voz tenía un peso. Yo no hubiera pensado que mis acciones podían marcar la diferencia y estas chicas, no sé. Y es uno de muchos casos. Creo que los chicos que son adolescentes en la actualidad tienen mucho más valor y están abiertos a pelear por sus convicciones más que a lo mejor lo que nosotros nos será permitido. Wow, Isabel, o sea, primero felicidades por tu aportación, sigue compartiendo tus ideas, sí, o sea, lo que dices es una cuestión, o sea, ya lo veíamos nosotros en el 68 con los jóvenes, ¿no? Que están haciendo alzar la voz, ¿no? Y la represión que sufrieron en nuestro país. Pero ahora con las redes sociales es como que un boom, ¿no? Alguien alza la voz y los demás siguen y no importa qué edad tengan, sino la presión de esta presión mediática, inclusive en casos, pues, casos bastante graves, ¿no? Como lo es la guerra que ahorita está ocurriendo, tú ves los videos y te quedas pues devastado. No sabemos cómo ayudar más que haciendo presión social. Y también dice aquí Elvira, es importante diferenciar que conflicto y problema no es lo mismo. Todos deberíamos aprender a manejar los conflictos para que no se vuelvan problemas. Sí, claro, es como esta parte de exponer tus ideas y dejar ser y dejar hacer a los demás, dejar nacer, ¿no? También es bastante importante porque pues nada es imposible, ¿no? Decía también en la película que Robert Cross decía, hay dos veredas, ¿no? Diferentes, y yo elegí caminar por la menos transitada. Entonces, esa reflexión es como que yo decidí que pues a veces el camino no es fácil, pero pues si no lo recorremos nosotros, ¿quién, no? Y ahorita estamos en un momento histórico también en nuestra presidencia, o sea, es la primera vez que tenemos una presidenta mujer, sea buena o sea mala, es un parteaguas para todas las mujeres. Entonces, sí, también los movimientos feministas, también esta expresión más abierta de estos jóvenes es increíble. Y yo creo que vamos bien, vamos un paso adelante siempre y cuando no se convierta en movimientos de rebeldía y de libertinaje. Yo creo que podemos lograr cosas grandes y maravillosas. Este, y pues esa frase ¿no? De seguir, de decir, oh capitán, mi capitán. O sea, el final, dije, wow, ¿no? O sea, yo así yo me quiero parar y decir, ¿no? Yo también. O sea, es como una película bastante inspiradora, pero pues también alberga este sentimiento, ¿no? ¿Qué tanto mis ideales o mis sueños
¿Qué tan dispuesto estoy, no? Inclusive para dar la vida. Sí, Tania, sí, ¿quieres aportar? Sí, efectivamente. Este, pues a mí me llama la atención mucho la frase cuando dice, bueno, a lo mejor no estoy regresando, el de somos comida para los gusanos, ¿no? Cuando lo hace esta mención, porque pues prácticamente nos dice, eh, vive porque vas a morir. Y ahí me surge así como una frase, ¿no? De vive como si no fueras a morir nunca. Entonces, siento que la película un poco se enfrasca mucho en la felicidad de uno mismo y de encontrarse en uno mismo, ¿no? Y va de la mano con hacernos notar y aprender lo que hay a nuestro alrededor, de precisamente como lo decían anteriormente, el de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro ángulo, cuando se suben precisamente al escritorio, que ven desde otro ángulo un lugar que frecuentaban, ¿no? Y veían desde otro ángulo. Y eso era lo que les quería enseñar, ¿no? El profesor, de que la vida no nada más es así como te la digan y como te vaya forjando el camino, ¿no? Es de, puedes voltear a ver lo que hay a tu alrededor y ver tu entorno, ¿no? ¿Qué hay y qué puedes aportar? Eso es todo, gracias. Sí, sí, muchas gracias. Le doy la palabra a Antonio Morales, creo que quería aportar. Sí, buenas noches a todos. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Sí. adelante, sí te escuchas bien fuerte y claro. Gracias. Es muy interesante escuchar todas las opiniones de los presentes. Es muy claro que todos tenemos mentalidad diferente, todos tenemos opiniones diferentes y realmente todos tenemos un poco de razón, ¿no? Todos estamos bien a cierta medida. A mí me queda mucho la reflexión de lo que han dicho los compañeros, tomo algunas palabras, algunas frases. Es verdad, considero que sí deben de hacer en esta vida lo que te plazca, lo que tú quieras, siempre y cuando, como ponían ahí en el chat, ¿no? Siempre y cuando no afectes y respetes el espacio y todo hay un límite y no afectes a terceros. Haz lo que tú quieras sin afectar a los demás. Es muy importante que luches por tus sueños. Esa es mi opinión. Mi opinión es que luches por tus sueños, haz lo que quieras, estudia lo que quieras. Me viene a la mente, en la secundaria tenía un amigo que me decía que su sueño era tener un sonido y que le iba a llamar Dragón. Pasan años, nos encontramos a los 25 años de edad y mi amigo ya tenía su sonido y se llamaba Dragón. Y llega la pandemia y muere y yo veía que hacía en Facebook en vivos donde ponía su sonido porque estaba la pandemia y él ponía el sonido y decía, ¿qué canción quieres? Te la pongo, ¿no? Y se grababa. Y a veces decimos y creemos, hacemos planes, yo quiero hacer esto, quiero ser abogado y voy a estudiar un doctorado, voy a hacer lo otro. Y sí está muy padre que soñemos y hay que luchar y pedirle a tu ser supremo que te permita llegar a ese día y que lo logres, pero cuando muere este amigo me llega la reflexión y digo, es verdad, todos vamos a morir. Y él hizo lo que quiso, él logró su sueño de tener su sonido, por muy mínimo que a veces lo veamos, ¿no? Porque existen personas que, pues que vemos los sueños de los demás como muy simples, como muy vanos, muy, muy, pero no, al final de cuentas son sueños. Yo en lo particular, yo soy contador egresado del Politécnico e hice una maestría en impuestos en el mismo Politécnico. ¿Y qué creen que
Y mucha gente dice, eres muy bueno explicando, wow, dominas mucho los temas fiscales. Y te puedo decir que del 1 al 10 me gusta un 6. Y siempre quise ser abogado. Conforme fui creciendo, decía yo quiero ser abogado, quiero aprender a defenderme, quiero aprender a hablar como hablan los abogados. Y apenas ahorita voy en segundo de Derecho, ahí en FES Aragón, y me gusta. Y ya tengo 40 años, y nunca es tarde, ¿no? Vuelvo a tomar las frases de los compañeros, nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Y no lo veo por dinero, no lo veo por, ay, yo quiero tener un despacho de abogados, no, simplemente quiero aprender a defenderme y por eso estoy estudiando Derecho, aunque trabajo de contador. Pero la verdad, sabemos que todos vamos a morir. Y así que hagamos lo que queramos sin afectar a los demás y seamos felices. Yo les digo todos los días, ríanse, sean felices porque es la única vida que tenemos y disfrutemos. Yo anteriormente me invitaban a salir y no iba a ningún lado. Me decían, ay, el abuelito no quiere salir. Y ahora ya, a la verdad, ahora donde me inviten voy porque digo, no gano nada con no vivir mi vida. Voy a hacer lo que yo quiera, aunque a veces la familia te reproche porque estás estudiando una segunda licenciatura, porque pierdes el tiempo, ya no estás en una edad para hacerlo. Digo, no me importa, o sea, no estoy estudiando para divorciar a la vecina, para dedicarme a eso, estoy estudiando porque quiero aprender a defenderme. Y la verdad, yo les voy a decir una cosa que le he dicho a mucha gente, ¿no? El Politécnico no tiene esta clase de cursos y de temas y de todo lo que la UNAM ofrece. Estoy verdaderamente sorprendido cómo la UNAM tiene cursos, tiene de todo gratis para los alumnos en su mayoría y no los aprovechamos, ¿no? Y la verdad, pues estoy muy contento de estar aquí y seguir aprendiendo y es un placer y estar con todos ustedes y aprendiendo de ustedes porque la verdad no se imaginan cuánto he aprendido del vocabulario de los abogados. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Pues felicidades, felicidades por atreverte, pues nunca es tarde, jamás va a ser tarde para hacer lo que tú quieras, para lo que más te gusta. Y, y pues no, o sea, está genial, ¿no? Este, pues adelante, síguete esforzando y pues una buena casa tienes, ¿no? La máxima casa de estudios, ¿no? O sea, pues qué bueno que estés ahí, qué bueno que estés aquí, qué bueno que nos compartas desde el corazón lo que viviste, ¿no? Con tu amigo. Claro, ¿no? A todos nos va a llegar, o sea, a todos nos va a llegar la hora de la muerte, pero que esa muerte sea memorable, que esa muerte valga la pena, ¿no? Y dice Humberto Farid, en efecto es poesía, dice la escena final, dice Georgina, donde los estudiantes se suben a sus escritorios y se saludan a su maestro, oh capitán, mi capitán, es un acto de desafío y solidaridad a la vez, incluso frente a la adversidad, ¿no? Y sí, era como que yo también quiero decirlo, ¿no? O sea, sí, porque el maestro, pues, ¿qué culpa tenía, no? El maestro solo se les estaba enseñando a luchar por sus sueños, por su vida. Y pues increíble. Creo que Alejandro Saavedra nos quiere compartir algo. Buenas noches. Bueno, antes que nada, pues felicitar a los que formaron el grupo. Tiene un poquito más de un año que estoy en él. Regularmente, no entro y no porque no quiera, sino porque a veces no me doy yo el tiempo. Sin embargo, pues en esta ocasión y porque ya había visto anteriormente la película, la volví a ver y sinceramente hay muchos temas considero que tratan y uno de lo que más me gusta, o bueno, lo que siento que es algo que en lo personal, creo que debe abundar y cada vez escasea más, es el arrojo. El arrojo, pues en esta película para mí, en la parte final se da, y se da de una manera realista, porque cuando ya el profesor está a punto de irse y a pesar de que muchos tienen ganas tal vez de expresarse, pues al final solo, bueno, un joven lo hace, al menos por primera vez, y ya después lo siguen.
Y ese arrojo muchas veces cuesta, ¿no? Yo en lo personal soy médico, tengo más de 40 años y ¿qué les puedo decir? He estado en varios trabajos y en muchos he salido de trabajar precisamente por no coincidir con las prácticas que se dan. Y no me refiero como tal a la práctica en sí de médico-paciente, sino dentro de las dinámicas que se dan a veces entre pues las conductas de sindicatos de trabajadores, ¿no? Entonces creo que es importante vivir con arrojo, creo que yo al menos lo percibo que fue realista porque al final no se pararon todos, fueron muy pocos, y creo que en la realidad y en muchas situaciones son mucho menos de los que la película pues muestra, ¿no? De que se levantaron y al final tristemente también y porque pues así es como generalmente sucede, el poder a veces aplasta, sin embargo, tal vez no signifique mucho ya porque pues el maestro ya pues fue excluido, ¿no? Excluido por sus ideas progresistas y por, porque también considero que eh, pues hacía sentir temor también al status quo del, de ahí de la institución. Sin embargo, para mí eso es lo que a mí me gustaría que cada vez hubiera más, porque generalmente muchas veces el arrojo solo viene cuando en una parte de tu vida, y muchas veces, inclusive a veces lo catalogan que es un poco inconsciente por la juventud, pero creo que no, que en todo momento de tu vida tienes que tener esos momentos de arrojo. Y sí, cuesta caro, ¿eh? Porque realmente sí, te zarandean, pero después le vas agarrando el gusto y de verdad créanme que cuando pues recuerdas eso o platicas la anécdota, pues te queda una gran satisfacción. Entonces, la película en realidad me gusta mucho y y sí, no, al final creo que no es el final feliz que todos queremos, pero es un final real, y sin embargo, posiblemente de todos esos que se pararon, pues tarde o temprano a veces los aplasta, ¿no? La realidad, la cotidianidad, pero no por eso tiene que dejar de hacerse, ¿no? Muchos prefirieron bajar la cabeza, no meterse en problemas y creo que eso no es bueno. Pues básicamente esa es mi aportación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, y qué bueno que te animas a participar. Y wow, la profesión que tienes, pues es bastante exigente, ¿no? Y más que nada estar buscando siempre mejorar, pues admirable, ¿no? Y creo que Tania quiere participar. Adelante. Sí, siento que otro tema importante que podemos ver en la película es la presión social, porque a pesar de que ellos estaban en su entorno y demás, siento que de manera general siempre tenemos una presión en cuestión de la familia, decisiones importantes a tomar, como qué vamos a estudiar, qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida. Y vencer como estereotipos, porque no nada más hay estereotipos juveniles, porque sí, luego existe el estereotipo de, en este caso, la inexperiencia por ser joven, de ser mujer en cuestión de estereotipos físicos, y entonces como que en esta película la